hay a veces temas que dan para hablar tanto y a veces uno consigue a las personas indicadas. Marcelo Croatto es abogado. Marcelo Croatto fue preso político, es penalista y tiene ancestros argentinos, siendo venezolanos, obviamente. Pero ¿por qué nombro precisamente esto? Porque Marcelo, con el tema de los indultos, las amnistías, los perdones, o como quiera que se les llame, hay un gran ejemplo, ¿no? en el tema argentino. Porque se entiende que Argentina, cuando deciden los militares, que esto es importante, ¿no? No fue que la dictadura fue derrocada en Argentina. Los militares decidieron un día, después de todo el problema que había, del descrédito por la derrota de la guerra de las Malvinas, y por la presión internacional y por el agotamiento mismo de lo que originalmente querían hacer los militares argentinos, decidieron irse. ¿Sí? Y ellos decidieron en qué términos se iban. Y en esos términos en los que se iban, privaron dos conceptos hechos ley: la obediencia debida y el punto final. ¿Obediencia debida? No, bueno, si un militar mató a alguien durante la dictadura fue porque recibió una orden, por lo tanto no puede, o sea, estaba cumpliendo con su deber. Y el punto final era que simple y llanamente, nada, se acabó, no va a haber preso, o sea, punto final, o sea, se acabó. O sea, a partir de aquí empieza una nueva historia. Amnistía general, impunidad para unos, amnistía general para reconciliación en el caso de otros. Obviamente, el presidente de la época era un hombre como Raúl Alfonsín, ¿no? Que era sin duda alguna un demócrata y sin duda alguna una persona quizás hecha para ese momento, ¿no? Hay hombres que nacen para un momento determinado. Yo creo que Alfonsín era el hombre para ese momento. Sin embargo, esa fórmula, seguramente Alfonsín sabía que no iba a durar mucho en el tiempo, porque las reconciliaciones dependen no solamente de que el perdonado quiera que lo perdonen, sino que la víctima quiera perdonar. Y al cabo de un tiempo, creo que pasados 30 años, llega al poder el kirchnerismo, enarbolando la bandera de la lucha contra la impunidad, para bien o para mal, y logran revertir de alguna manera esas leyes de obediencia debida, punto final. Lo mismo entonces termina pasando casi que por contagio en Chile, en Guatemala, en Centroamérica toda. Y entonces uno se pregunta, a propósito de los supuestos indultos dados por el chavismo ahora, a propósito de los indultos recibidos por el chavismo, que hay dirigentes del chavismo que han sido indultados en todos los indultos que se han dado en Venezuela. Pero una cosa insólita. Hay una gente que fue indultada por Caldera en los 60, fue vuelta a indultar por Caldera en el 93. Parece que quieren indulto otra vez, ¿no? La pregunta, Marcelo, ¿es posible pensar en que una ley de amnistía de punto final o un gran indulto sea algo injusto y que de alguna manera pueda revertirse y dejarse sin efecto? ¿Es eso posible? ¿Es eso viable? Bueno, buenos días a todos. Sí es posible. En Argentina sucedió, pero se llevó muy mal toda la fase de reconciliación, ya que se tomó como victimarios exclusivamente a uno de los bandos, a los militares. Y todos parecen olvidar que Argentina, al final de la época de María Estela Martínez, viuda de Perón, estaba sumida en una guerra civil. Era una época donde había un atentado terrorista cada 45 minutos en la República Argentina, un asesinato político cada 11 horas.
Y esto era ejecutado por organizaciones terroristas que no tenían nada que ver con los militares. Todavía el gobierno era el democráticamente elegido, el gobierno de Perón, y su viuda, que siendo vicepresidenta asumió la presidencia a la muerte de Juan Domingo Perón. Esto es importante recordarlo. Puedo decir lo que me consta, yo estuve allá en aquella época, yo fui víctima de un atentado terrorista por mera casualidad, no me asesinaron, estando en Capital en diciembre del año 75, un vehículo que pasó ametrallando la calle, simplemente terrorismo puro porque no había ninguna razón para hacerlo, y las balas pasaron por encima de mí porque terminé yo en el suelo. Tenía 9 años en ese entonces. Entonces era una realidad. La gente le pedía a los militares que actuasen, iban a los cuarteles y les arrojaban maíz, diciéndoles que eran gallinas, que no defendían la patria. Cuando dieron el golpe de Estado, muchos grupos políticos los apoyaron porque dijeron que la situación era insostenible. Realmente lo era. La respuesta fue terrible. Sí, eso no quita una cosa, no borra la otra. La situación era terrible y lo que hicieron también fue terrible. Pero fue una guerra, y al final de esa guerra sucia, Argentina llegó a un nivel de paz y tranquilidad que no había conocido mucho tiempo. También estuve en esa época, después de terminar la guerra sucia, y tenía un nivel de seguridad y de tranquilidad inimaginable para los venezolanos. Quizás solamente la época de Pérez Jiménez habrá tenido unos niveles de paz y tranquilidad como eso. Los militares entregaron el poder en sus condiciones, dijeron no va a ser juzgado nadie. Fue imposible sostenerlo porque los crímenes fueron terribles, pero nadie se acordó de decir, espérate, hubo 2 bandos en una guerra y los otros también cometieron crímenes. Crímenes atroces como fue la prisión y asesinato del coronel Arturo Larraburre, que fue mantenido en una prisión del pueblo durante más de un año hasta que fue asesinado, si mal no recuerdo, estrangulado. Puede conocer a su hijo Arturo Cirilo Larraburre. Y es una persona que quedó afectado porque fue horrible lo que le hicieron a su padre. Estuvo en un foso en el suelo donde le arrojaban la comida desde el techo. Y eso era lo usual. Entonces, teníamos 2 grupos en conflicto que cometieron atrocidades, pero solo se juzgó a uno. Lo correcto en estos casos es, en todo caso, juzgar a ambos bandos. La justicia presupone que todos recibirán lo que les corresponde, no unos sí y otros no. Por eso ahorita en la Argentina vemos que época de Cristina y ahora esta época. Entonces, toda acción tiene que llevar a juzgar los crímenes cometidos por ambos o amnistiar los crímenes cometidos por ambos, independientemente de que lo que considere cada uno, pero tiene que ser para ambos bandos por igual. De lo contrario, el desequilibrio va a llevarnos a etapas completamente inconvenientes. Pero fíjate algo, Marcelo, para intentar ser abogado del diablo, ¿no? Aunque el diablo parece que no necesita abogado a veces, pero fíjate, normalmente cuando se hacen estas valoraciones completamente ajustadas a la historia, se entra en la siguiente respuesta. Dice, bueno, pero es que no es lo mismo que desde el poder se asesine a que yo sea un ciudadano víctima de un régimen opresor y yo desobedezca y me alce. E inclusive entonces te enarbolan a Santo Tomás de Aquino y todo lo demás, hablándote del tiranicio. No es lo mismo que un régimen militar asesine ciudadanos a que un grupo de ciudadanos, alegando ser oprimidos, se organicen para matar a miembros del régimen. De esta manera te dicen, bueno, yo lo que estaba era luchando contra ese régimen, por lo tanto yo no soy un victimario ni soy un terrorista, yo soy un patriota. Esos son los argumentos, ojo, que no es en Argentina, ese es el argumento estándar, ¿no? En el mundo. Entonces, ¿cómo juzgar igual a un militar que asesinó a un ciudadano, que lo secuestró, lo torturó, lo lanzó de un helicóptero, que a un militante de X partido que se conjuró para asesinar a unos militares opresores? Bueno, ahí tenemos que volver a la historia. Primero, por ejemplo, en el caso argentino, los guerrilleros comenzaron contra un gobierno democrático, no contra la dictadura militar. Entonces estaban insurgiendo contra un gobierno al cual yo me habría opuesto
ideológicamente, porque no soy peronista, nadie en mi familia lo es, pero era un gobierno que llegó democráticamente. Perdón. Entonces, eso es lo primero. Y lo segundo, si una persona se alza contra un gobierno y ataca a ese gobierno, puede sostenerlo moralmente. El problema es cuando, a cuenta de decir que te alzas contra un gobierno, asesinas civiles. Tenemos el caso típico, la FARC y el ELN, la guerrilla colombiana. Ellos dicen que están alzados contra un gobierno oligarca, explotador del pueblo, todas las cosas que quieren decir. Y vamos a suponer que es cierto. O sea, no voy a entrar en la discusión sobre si es verdad o no lo que dicen. Vamos a partir de hacer que fuese cierto. Eso justifica asesinar civiles. Porque tú dices, maté a un soldado colombiano y soy guerrillero. Está bien, están en guerra. Pero cuando tú dices, maté a un civil, secuestré a un civil. Vimos el caso del niño en Colombia que caminó no sé cuántos cientos de kilómetros para pedirle a la FARC que liberaran a su padre porque él quería verlo, porque él tenía, creo que tenía cáncer, iba a morir y quería ver a su padre y le negaron esa posibilidad. Entonces, claro, el padre era militar, pero que yo recuerde, o policía, pero no era alguien de alto rango, era un hombre de la base cualquiera, pudieron haber... Pero, claro, no, y el caso de la señora... civiles. No, el caso de la señora con el collar bomba, que fue una cosa espantosa, que prácticamente la mataron en vivo y en directo, ¿no? Sí. En tantos otros casos, eso tiene, por supuesto, una valoración. Pero muchas veces cuando se hacen estos grandes procesos de amnistía, por el caso venezolano, por ejemplo, se establece que, bueno, que no, que había una lucha y que cada quien sostenía sus ideales y de alguna manera se pasó una tabula rasa. Pero entonces ahora la tendencia es que no se puede pasar una tabula rasa, porque una cosa es el gobernante y otra cosa es el oprimido que se alzó. Ese es el argumento ahora. ¿Tiene sentido ese argumento desde el punto de vista jurídico? No, porque todo crimen es igual, es un crimen. Si hay una guerra, aplican unas normas distintas. Obviamente, tú puedes matar a un soldado enemigo en una guerra y eso es un crimen. Pero después que un soldado enemigo se rinde, matarlo sí es un crimen. Está en los protocolos de Ginebra. Entonces, hay que diferenciar lo que es un enfrentamiento armado directo entre un grupo, aunque sea irregular, pero que tenga un objetivo político e ideológico, y lo que es meramente terrorismo. El asesinato de civiles, que suele suceder de parte y parte, es inadmisible. Tanto los grupos guerrilleros y terroristas asesinan civiles que no tienen nada que ver con la circunstancia por la cual están peleando, como lo hacen los gobiernos. El caso es que los gobiernos pueden tener una explicación, no una justificación por si acaso, pero sí una explicación de por qué sucede esto. Recientemente, o sea, hace 2 o 3 días, vi un video de un soldado americano que apuntaba a unos niños en Irak o Afganistán, algún país así, y decían, qué bárbaros son estos gringos, mira lo que hacen. Digo, no, en Vietnam había niños de 7 y 8 años que cometían atentados terroristas. En Irak también ha sucedido, en Afganistán sucedía. Entonces, cuando un niño de 10 años puede ser un combatiente enemigo, tienes que defenderte, no puedes matarlo. Yo no le dispararía jamás a un niño de 10 años que se me acerque, pero en esas condiciones por lo menos tengo el arma en la mano para decir, si trata de hacer algo, me tengo que defender. De hecho, en ese video se vio que el soldado vio que no eran combatientes enemigos, o sea, no tenían una intención negativa y relajó completamente, pero guardó su seguridad. Entonces, cuando tú usas también niños como soldados, cosa que hace la guerrilla colombiana, que tienen niños de 10, 11, 12 años como soldados, y si son niñas, aparte de soldados, también son prostitutas para el servicio de todos estos miserables. Pero prostitutas no, porque prostitutas sería... No, o sea, como esclavas sexuales. Esclavas sexuales, exactamente. Esclavas sexuales. Las tienen para prostituirlas porque ellos reciben su beneficio a cuenta del servicio sexual de ellas. Ellas no reciben nada, solamente reciben la comida y que no las maten. Entonces, en ese caso, tú no me puedes decir que este grupo terrorista tiene algún derecho al respecto. Cuando tú secuestras a un niño y lo usas como soldado, secuestras a una niña, la usas como esclava sexual y la usas como prostituta y te beneficias de ello, ahí no hay perdón posible y no puedes decir, es que yo estaba insurgiendo contra un gobierno que me oprimía. Ahora, pero es que fíjate que
la argumentación de quien da una o de quien promueve una ley de amnistía, ¿cuál es? Siempre la reconciliación, ¿okay? Que hay que dejar todo eso atrás para que la sociedad se pueda reconciliar. Y de alguna manera esa reconciliación pasa por el perdón y por el olvido. Eso es bastante difícil para una sociedad, sobre todo para quien ha sido víctima. Porque si usted fue víctima, por re o por fa, porque no es solamente víctima el que recibe la tortura. Eso yo estoy cansado de decir. Es que cuando en una sociedad se sabe que se está aplicando la tortura, la víctima es toda la sociedad. Porque entonces si un ciudadano sabe que un disidente es llevado a la tumba, es torturado e inclusive puede ser asesinado en una sesión de tortura, ese ciudadano se va a inhibir de ejercer su ciudadanía. Pero entonces ese ciudadano también es víctima. En tal sentido, yo no estoy de acuerdo con eso de decir que la reconciliación, ajá, la víctima, bueno, el que fue víctima de la tortura. Pero ¿qué pasa con el ciudadano que vivió en un régimen de terror? Aunque no le hayan tocado un pelo, ese ciudadano también fue una víctima, la sociedad fue una víctima. Por tanto, la sociedad tiene que espantarse cuando ve que un Pedro Estrada murió tranquilo en el exilio. Cuando ve que un torturador puede andar tranquilo por la calle. Eso tiene un sentido. Pero ¿qué ocurre? Entonces pareciera que el tema de la reconciliación a través de una amnistía, por lo menos en el caso latinoamericano, eso como que no ha funcionado. Pero viene ahora una cuestión reivindicativa, que es de izquierdas, hay que decirlo. En Argentina, en Chile, en España, en Centroamérica, se plantea entonces una reversión de las leyes de amnistía y entonces ahora sacan la argumentación de las leyes de memoria histórica. Y entonces, no, que tú no puedes permitir el perdón a los que fueron torturadores. Olvidar e imponer además un nuevo relato de la historia. Por ejemplo, yo estoy seguro que tú agarras a un adolescente español hoy, un adolescente español promedio, el día de hoy, y le preguntas por qué ocurrió en la guerra civil, y lo que responda va a tener un hondo contenido ideológico, no porque sea comunista o porque sea de derecha, no, sino porque la discusión dentro de la sociedad española olvidó qué fue lo que ocurrió en la guerra civil y responde en función de los posicionamientos ideológicos actuales y pasa por alto lo que está intentando hacer la izquierda desde el momento de Zapatero, que al imponer la ley de memoria histórica establecen ellos, o sea, por ley, de paso por ley, que la guerra civil fue un proceso horrible donde los culpables y los reos de crímenes de lesa humanidad y todo lo que tú quieras fue el bando ganador y que todo el bando perdedor fue víctima. Y cuando tú revisas el contenido, el sentido de lo que fue la guerra civil española, te encuentras con unas barbaridades en los dos bandos, pero que fue una cosa horrible. Yo creo que si se va a estudiar lo que es una guerra civil, hay que estudiar la guerra civil española, porque yo creo que es la guerra civil clásica. Entonces, el asunto va para acá. Es ahora entonces este asunto de poner en el banquillo nada más a una parte de los involucrados en un conflicto interno. Esto es un discurso de izquierda. Lo de revertir las leyes de amnistía por uso ideológico. Eso al final no termina yendo en contra de ese planteamiento de ellos de la amnistía por la reconciliación. Bueno, surgen los odios, porque el que es reprimido por la justicia dice, está bien, pero ¿y los otros? Un caso histórico típico que tú tienes que conocer por dónde estás, y yo que soy historiador, es Alemania. Se las nazificó. Estamos de acuerdo que los nazis eran un asco. Eso está fuera de cualquier discusión, pero no fueron los únicos. Hubo que desnazificar. Todavía hoy en día los guardianes de los campos de concentración son juzgados y uno de viejitos de 92, 94, 96 años sentados en el tribunal para
ser juzgados. Penas mínimas, le dan 4 años de cárcel. Bueno, a los 96 años, ¿a qué lo puedes condenar? Lo más probable es que se te muera durante el juicio. Pero se siguen los juicios porque eso no puede olvidarse. Y estamos hablando de personas que tenían cargos muy bajos. Estamos hablando de los líderes de los campos de concentración, los líderes de la represión, sino simples soldados, inclusive algunos que eran administrativos, tenían poca función en la custodia, pero lo que han dictaminado las sentencias es que el crimen era tan grande que necesitaba la participación de todos. Pero ¿dónde quedó lo demás que sucedió? ¿Dónde quedaron los crímenes de los aliados occidentales, que los hubo, y sobre todo los del bando soviético, que hubo muchísimos más? Los crímenes no fueron menos que los de los nazis. Simplemente los nazis decidieron, vamos a exterminar a los judíos, y los mataron sistemáticamente. Los soviéticos dijeron, vamos a acabar con esos fascistas, y sistemáticamente exterminaron a todo el mundo sin esa especificidad de el judío, el gitano y demás. Tenemos el caso cuando llegaron el ejército rojo a Berlín, las violaciones masivas cometidas en contra de mujeres, de niñas, de ancianas. Eso no tiene nombre, jamás se juzgó. No solo eso, incluso se prohibía hablar de esa situación. Hubo cantidades de suicidios, creo que leí que hubo en los primeros meses más de 10 o 20 mil suicidios de las mujeres que decían que no aguantaban más porque habían recibido una violación por semana y que de repente salían y iban a buscar algo de qué comer y la agarraban, la violaban y tenía un soldado, la agarraba otro, entonces llegaba a la casa y al día siguiente se tengo que salir a buscar otra cosa y otra vez la agarraban y dijo, bueno, pero ¿hasta cuándo? Entonces, juzgar a los dos bandos es importante porque los crímenes los cometen los dos bandos. Y el ejemplo, te digo, Alemania es clásico. Alemania juzgó sin consideración a todos, inclusive los que estaban en cargos menores que objetivamente habían tenido muy poca participación en los crímenes. Al desnazificarse, se eliminó de cargos públicos a todos los jerarcas del partido. Las personas inscritas en el partido no pudieron volver a ostentar cargos públicos, incluso si decías, no, pero yo soy maestro, puedo dar clases. No, no, usted es un nazi, usted no puede adoctrinar niños. O sea, se aplicó con muchísima dureza, que es correcto, porque no es decir, no, es que tiene una idea política distinta a la mía. No, disculpa, o sea, hay cosas que son ideas políticas y cosas que son crímenes. El nazismo es crimen, el comunismo es crimen, la pedofilia es crimen. Entonces un profesor que diga, no, yo soy pedófilo, pero yo sé muy bien lo mío y yo no hago nada, yo solamente siento eso. No, no, disculpa, usted no puede ser profesor. Yo soy comunista. Bueno, ok, usted puede ser comunista todo lo que quiera, pero usted no va a ir a adoctrinar niños. Yo soy nacionalsocialista, yo soy nazi. No, usted no puede ir a adoctrinar niños. Entonces, hay que desnazificar, en Venezuela habrá que deschavizar obligatoriamente y hay que juzgar muchos crímenes, inclusive tienen que ser sancionadas personas como los encargados del Consejo Comunal que distribuían la caja CLAP y que usaban eso para extorsionar. Las personas decían, si usted no me firma aquí la carta contra el presidente de los Estados Unidos, si usted no va a la marcha, no le doy su caja CLAP. Y si uno es que usted esta semana no se la vamos a dar, o este mes, porque usted resulta que salió a protestar porque no tenían agua. Y dice, bueno, no tengo agua, ¿qué quieres que haga? Pero no le vamos a dar caja CLAP. Eso también es un represor y también debe ser sancionado. Obviamente, esa persona no la vas a fusilar como se fusiló o como se ahorcó a los criminales de guerra, pero también tiene que ser sancionado porque eso es una represión y es una forma de impedir ejercer tu ciudadanía. Claro, y aparte de eso que lo mejor que puede ocurrir es que en efecto esas personas sean llevadas ante un tribunal y se ejerza justicia, porque la ley del barrio puede ser más dura, inclusive. Y te lo dice alguien que vivió en barrio y que hizo trabajo político toda su vida en barrio. Ver vecinos convertidos de la noche a la mañana, que es el ejemplo que yo siempre doy. El chavismo convirtió a la vecina chismosa en la vecina represora, en la representante de la represión en el barrio. La que decide quién recibe y quién no recibe caja. Es decir, quién come y quién no come. Y eso es algo gravísimo. Pero fíjate tú, hay un ejemplo que nunca lo ponen. Lo que pasa es que la cultura, yo creo que pesa mucho también la cultura del país, ¿no? En el caso de Sudáfrica, ya para concluir, no sé si tú conoces el caso sudafricano, pero en el caso de Sudáfrica, el proceso posterior al apartheid, o mejor dicho, el proceso de desmontaje del apartheid, porque el apartheid hubo que irlo desmontando, ¿no? Porque era un mamotreto inmenso. O sea, revisar las leyes del apartheid es encontrarse con algo
Bueno, y cuando se llega a la conclusión de que hay que juzgar lo que ocurrió en ese periodo, se establece una comisión de la verdad, cuyo fundamento no era llevar a la gente presa, sino que la gente confesara y la sociedad perdonara y siguiera adelante. Y allí estuvo Desmond Tutu, este presbítero, premio Nobel de la Paz, por cierto, encabezando esa comisión. Yo recuerdo el interrogatorio que se le estaba haciendo a la ex esposa de Mandela, a Winnie Mandela. Winnie Mandela era también una dirigente política y se le estaba acusando de haber asesinado, de haber ordenado el asesinato de un niño de 12 años, al cual se le acusaba de ser espía dentro de la organización de un club de fútbol, que era la fachada de la organización. Asesinaron al niño porque, al parecer sí, el niño era un espía utilizado por el enemigo. El asunto era, yo nunca voy a olvidar cómo el esfuerzo del tribunal para que Winnie Mandela reconociera que ella, porque todo la acusaba, o sea, estaba claro que había sido ella que dio la orden, para que ella reconociera ese atroz hecho y para que fuese perdonada. Y Winnie Mandela no lo reconoció. No. Y yo recuerdo al padre Desmond Tutu, que inclusive se conmovió hasta las lágrimas en esa sesión, porque se dio cuenta que la tipa no iba a confesar y por lo tanto no iba a ser perdonada, que no lo fue. Inclusive Mandela se divorcia de ella, ¿no? Y yo recuerdo las palabras de Desmond Tutu diciéndole: Winnie, todos sabemos que la mujer que más padeció en este país durante estos años, entre las que más padeció estuviste tú. Te quedaste sin tu esposo, fuiste perseguida, fuiste proscrita, etcétera, etcétera. Y todos vamos a entender tu desesperación, pero tenemos que seguir adelante y tienes que reconocerlo. Ella nunca lo reconoció. Por supuesto, ella no tenía la presión de que iba a ir presa. ¿Tú no crees que en algunos casos, ¿no? Por lo menos en el caso de la sociedad sudafricana es otro tema, pero en algunos casos, en España, por ejemplo, en la propia Argentina, serviría de mucho más una comisión de la verdad, donde vayan, por ejemplo, en el caso argentino, donde está esta cosa espantosa de los niños robados. Yo creo que le valdría mucho más a la sociedad argentina que una persona vaya y diga: mire, sí, el niño yo se lo entregué a la familia tal, o sí, que es mi hijo en realidad es hijo de fulano o de fulana. No le serviría eso mucho más a la sociedad que andar encarcelando ancianos, aunque hayan sido unos malditos represores que merezcan morirse en la cárcel. Pero si de verdad es reconciliación y justicia, ¿qué es la reconciliación y la justicia en este caso? Que un anciano represor vaya preso hasta su muerte, que puede ocurrir en 1 o 2 años, o que ese anciano represor termine de confesar dónde demonios están los niños que ayudó a robarse y permitir que esas familias se reencuentren y que cada quien pueda vivir la vida que le corresponda. Mire, ya a estas alturas, cuando estamos hablando de ancianos, como en el caso de los nazis, poco se va a hacer con el castigo. Quizá lo que queda claro que no se va a permitir, como dicen los judíos, nunca más, pero es poco lo que se va a lograr. Quizá efectivamente a este nivel una confesión y una explicación y una aclaración y dar toda la información para que puedan sanarse algunas heridas es más importante. El primer día después de finalizado el conflicto tiene que haber castigos y hay personas a las cuales simplemente no se los puede perdonar. O sea, hubiese salido Ribbentrop, Keitel, Goering diciendo: mire, les vamos a confesar, por favor, perdón. No, disculpe, o sea, hay límites.
Pero hay cosas menores que tú dices, bueno, está bien, ya pasaron 30, 40, 50 años, mejor vamos a tratar de resolver esto de una forma civilizada. En un principio los castigos son indispensables. A medida que pasa el tiempo, la reconciliación es importante. Sin embargo, fíjate que los judíos todavía no se reconcilian con los nazis. Bueno, después de 6 millones de asesinados, es difícil pedírselo. Pero es un hecho, o sea, los pueblos que sufren demasiado no consiguen reconciliarse con sus opresores. Existe el síndrome de Estocolmo y en Venezuela más de uno lo tiene. Pero hay pueblos que dicen no podemos permitir que esto suceda nuevamente y por eso se empeñan en mantener viva la memoria de lo que sucedió, se empeñan en el castigo, porque dicen nos pasó una vez, no puede volver a suceder. Realmente lo sucedido con el pueblo judío es horrible porque creo que nunca había habido la intención de exterminar a todo un pueblo. Había habido horrores, pero no a este nivel, y quizás eso es algo que no se puede permitir que se olvide. Y ellos dijeron, nunca más vamos a ir al matadero. Es muy difícil. Creo que algunas cosas se podrán ir olvidando, pero el centro del horror nunca puede olvidarse, porque cosas como estas, cosas como las que pasó en la Alemania nazi, cosas como las que pasaban en los gulags soviéticos, cosas como las que pasaban en la prisión de Pinar del Río en Cuba, no pueden olvidarse. Cosas como las que han pasado en la tumba de la ISIP, los que han pasado del SEBIN, las que han pasado en los sótanos del DICESIN, no pueden olvidarse. O sea, tiene que haber castigo porque eso no puede repetirse, porque esta gente superó en horror al gomecismo y al perejimenismo. O sea, Pérez Jiménez y Gómez ya parecen personas decentes al lado de lo que hizo esta gente. Entonces, no podemos dejar que se olvide. No podemos mantener el rencor eternamente por los pequeños detalles, pero no podemos dejar que se olvide y tenemos que asegurarnos que no se repita. Tenemos que decir como los judíos, nunca más. Una última pregunta, Marcelo. En tu opinión, ¿sirven de algo estas leyes de amnistía? No, creo que no, porque cuando no hay ningún tipo de justicia, queda el rencor y no se resuelve el problema. En Argentina había tanto rencor que tuvieron que juzgar a los militares a pesar de las leyes de amnistía. Y como fue una amnistía a un solo bando, el otro ni siquiera existía, pues vemos al otro bando, al de los criminales, en el poder. Entonces, las amnistías son muy difíciles. Hay ciertas cosas que no pueden ser amnistiadas, hay ciertos niveles a los cuales no puede haber amnistía, y hay ciertos niveles a los cuales la amnistía tiene que ir por, lo menos por pedir perdón, como en Sudáfrica. Así es, así es. Me parece una muy buena conversación esta, Marcelo, porque yo a estas alturas, después de visto todo lo visto, los actuales presos políticos en Venezuela, no es una amnistía lo que necesitan, porque es que ni siquiera están acusados, ni condenados, ni procesados, ni tuvieron un juicio justo. En todo caso, lo que requieren es que haya justicia. Y yo estoy completamente seguro que cualquier juez imparcial, nada más al sentarse y ver cada caso que le lleven, va a estar ordenando la libertad inmediata de cada expediente. O sea que amnistía para quién. En todo caso, no solamente debe ver ese juez al recibir el expediente, si es que acaso existe, porque hay gente que ni expediente tiene, y ver que esa persona estuvo de forma ilegítima, prácticamente secuestrada. Lo que tiene que haber en cada una de esas libertades es la apertura de la investigación para castigar a quienes tuvieron a esa persona encerrada de forma ilegítima. Más que una amnistía, lo que se requiere es un buen sistema de justicia. Creo que sería lo mejor que nos podría pasar. Ojalá nos pase, es lo que siempre digo, Marcelo. Esperemos que lleguemos al punto de tener justicia para volver a tener una Venezuela, porque ahorita Venezuela no existe. Eso es correcto. Muchas gracias, Marcelo. Gracias, saludos a todos, nos vemos en la próxima semana.